Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. Miren lo que tengo preparado. Voy a hacer un tutorial. Es un mini chal triangular. Ya está casi terminado. Luego les voy a enseñar los primeros pasos para iniciar este triángulo. No me creerán la suavidad que tiene. Ahora les muestro aquí mejor. Miren. Es sumamente ligero, así, ligerito, ligerito. ¿Por qué es ligerito? Porque está tejido con una hebra de este mohair. Miren, es delgadito, peludito, muy suave. Es este de acá y bueno, tengo la suerte de que me lo regaló mi hijo. Este es uno que se llama Lana Gato de Italia y es un mohair de seda. Aquí dice, tiene Super Kit Mohair y el 75% y 25% de Zeta Silk, de seda y de mohair. Miren, aquí está que se debe tejer, por ejemplo, con palitos de 2,5 o 3. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ustedes quieren tener esta textura así ligera, suave, y el mohair les permite trabajar con agujas un poco gruesas, con crochet de una mayor numeración. Yo lo he hecho he usado este crochet porque estaba haciendo un trabajo de tunecino, entonces también lo puedo usar. Estos son crochet para tunecino que viene con un cable. Ahí también tengo un video de, de un set de estos crochets. Entonces yo estuve utilizando eso porque lo tenía a la mano. Este es un 4,5 milímetros. Es difícil que se vea porque es una letra blanca muy así ligerita, nada más. Crochet de 4,5 y he usado una hebra de este y una hebra de este hilado que a mí me encanta, es muy finito. Este hilado, déjenme mostrarles, es de 3 hebras. Este tiene 75% de algodón y 25% de viscosa. Miren, déjenme mostrarles. Es finito, finito, finito. Si alguna vez quisieran hacer un tejido de esta clase, pueden usar, hay unos hilos muy suaves para coser, que pueden usar 2 o 3 hebras igual, y también lo pueden combinar. O cualquier hilo que tenga un centímetro, centímetro y medio de grosor, lo pueden combinar con este mohair. Miren, este color es lindo, 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 es un lila. Entonces voy a tejer unos cuantos puntos de esta hilera para, para mostrarles. En los bordes siempre hay que levantar 3 puntos de este diseño. Este punto que estoy utilizando es el punto Salomón. Yo lo conozco como el punto Salomón, que tiene un medio punto y una hebra estirada. Y ahí se forma el otro nudito que se les dice. Miren, voy a bajar un poquito la cámara. Ahí está. Las que saben, ya no hay problema. Las que recién inician, voy a tejer esta parte que ya está casi terminada. Miren, de ahí se los enseño más bonito. Es un mini chal triangular para aquí, para el cuello, para ponérselo un poquito en la espalda, como una pequeña estola en punta. Y listo. Vamos a ver. Acá levanto, estiro un poquito. Entro aquí, saco y miren aquí. Aquí hay una pequeña hebra. Saco ahí, lazada y como un medio punto lo cierro. De estos hago 3. Este es uno. Levanto un poquito. Entro con la lazada. Luego busco aquí. Miren, aquí hay una hebra. Aquí en este lado. Entro aquí.
saco el crochet, lazada y cierro como un medio punto. Estiro la hebra, lazada, entro por esta hebra, saco y aquí está el hilado de una hebra. Entonces entro por aquí, lazada, saco, lazada y hago un medio punto. Ahí ya tengo 3 de estos. 1, 2, 3. Giro y tengo que entrar, miren, se van formando estos pequeños arcos. Aquí hay uno y aquí hay otro. En el del centro, este de aquí, no este de aquí, entro y hago un medio punto para cerrar el arco. Y aquí es muy importante que tengan sus marcadores para colocarlo, porque si no se van a confundir. En este primer punto, aquí está el punto Salomón, justo en el primer nudito que es de medio punto, ahí engancho. Cierro y continúo. Estiro, lazada, entro aquí y busco la hebra que está aquí atrás, esta solita. Entro, lazada, saco, entro, lazada y aquí hago el medio punto. Acá tengo uno. De aquí en adelante son solamente 2 puntos Salomón en todo el tejido. Solo 2 puntos Salomón. Y me voy, busco el centro del otro arco, salto este punto Salomón y me voy aquí al medio punto del centro. Y hago un medio punto para cerrar el arco. Estiro, entro aquí, busco esta hebra, entro aquí y hago el cierre con el medio punto. Voy a hacer 2 de estos. Así. Este es el punto Salomón. Entonces, un punto, 2 puntos Salomón. Me voy al centro del otro arco y ahí donde esté el medio punto, entro y cierro con medio punto. Ahí está. Y así voy formando toda la hilera. Igual, estiro un poquito. Así como ustedes van a ir tejiendo, ya se acostumbran a que al estirar ya tengan el mismo nivel de esta lazada. No así, sino automáticamente dan una estiradita así y ya ustedes se acostumbran al tamaño que deseen. Miren, acá ya están los 2 puntos Salomón. Me voy al otro arco y donde está este nudito, entro, cojo así estas hebritas y hago mi medio punto. Así voy a ir hasta el final y al final les voy a decir cómo se termina la hilera porque se van haciendo aumentos. Ya voy llegando al final de esta hilera. Nuevamente vamos a hacer 2 puntos Salomón, 1, 2, me voy aquí al centro del siguiente arco y cierro con medio punto. Es un tejido muy bonito, sobre todo si lo hacen con un hilado que tenga caída o que sea así muy suavecito, muy delicadito. Y recuerden hacerlo con una aguja de un par de números más alto que el que indica el hilado. Miren, ya hice mis 2 puntos Salomón. Me voy a ubicar, por eso hay que siempre marcar la parte donde se va a colocar el crochet o el último punto. Miren, me voy aquí al centro, hago normal el medio punto y aquí al final, así como en el inicio, tengo que hacer 3 puntos Salomón. Pero aquí no voy a hacer los 3, voy a hacer 2 y el tercer punto Salomón que necesito para formar esta esquina que me va a aumentar, entonces lo voy a reemplazar por un punto alto o punto vareta o macizo. Miren, levanto, acá tengo un punto Salomón, este es 1, hago 2 y necesito 3. El tercero, miren, voy a quitar este marcador de aquí
lo reemplazo el tercero por un punto alto que va justamente, esta es la esquina, me voy hacia el centro, aquí. Y como es un hilado que va formando arcos o celdas, entonces hay que tener cuidado dónde se va a colocar el marcador. Aquí termino mi hilera. Como hay muchos puntos aquí, 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 para no confundirse, entonces vamos a hacer lo siguiente. Regreso, doy la vuelta para hacer mi nueva hilera, o me quedo aquí en la mitad, y hago tres puntos Salomón, perdón. 1, 2 y 3. Ese es para dar la vuelta y empezar una nueva hilera. Para no equivocarme, miren, voy a dar la vuelta e inmediatamente voy a colocar en el nudito, cuando se termine el primer punto Salomón, ahí coloco mi marcador. Y cuando regrese, ya sé que aquí va el último punto. Entonces, aquí en el primer nudito que suben, porque son 3 puntos Salomón, 1, 2, 3. En este primer nudito, ahí coloco el marcador, cualquier cosa que les indique que aquí después van a terminar. Entonces, me voy, este es el primer arco, y me voy aquí. Y así continúo todas las hileras. Solamente en el inicio y en el final tienen que hacer 3 puntos Salomón. Al final, el tercer punto Salomón lo reemplazan por un punto alto, nada más. Y al inicio son 3 puntos Salomón. Luego, de aquí en adelante, solamente recuerden, son 2 puntos Salomón para formar el arco siguiente. Van al puntito, al nudo que se les dice en el punto Salomón, el nudito, y hacen medio punto. Ahí termina. Prácticamente este mini chal ya está terminado. Ahora les voy a hacer el inicio para que formen su triángulo. Bueno, vamos a iniciar. Sí o sí, por favor, 2 marcadorcitos de cualquier estilo. Vamos a hacer un nudito por aquí, como ustedes suelen empezar. Y aquí voy a hacer una cadenita. Esa la voy a dejar ahí. Ahora recién voy a empezar mi punto Salomón, que es, estiro un poquito la hebra lazada, entro por esta hebra, por esta lazada, y aquí atrás hay un hilito, por ahí voy a entrar, lazada, saco el crochet, ya tengo 2 puntitos aquí, lazada, y cierro como si fuese un medio punto, que en realidad es un medio punto. Aquí ya tengo un punto Salomón. Levanto el crochet, lazada, saco por este punto, y aquí atrás, como verán, hay una hebra. Por esta hebra ingreso con el crochet, lazada, saco la hebra, lazada y cierro este medio punto. Aquí en el punto Salomón se le llama estos nuditos. Acá tengo un nudito, 2 nuditos. Para iniciar mi chal triangular, porque voy a hacer aumentos a los costados para expandir mi tejido, voy a empezar con 4 puntos Salomón. Estiro esta lazada, este punto, una lazadita, entro por este punto, y aquí atrás, miren, acá hay una hebra. Por esta hebra voy a ingresar, lazada, saco una vez, lazada, saco y hago este medio punto para enganchar esta lazada larga que tiene. Aquí ya voy 3, una más, entro por aquí, luego saco con una lazada, lazada y cierro este medio punto. Ya tengo 1, 2, 3, mis 4 puntos Salomón. ¿Qué hago? Voy aquí a esta primera cadenita, que les dije que hay que hacer primero una cadenita, engancho aquí, lazada, y voy a hacer un medio punto y cierro. Aquí tengo mi base para empezar mi chal triangular. Ahora,
Para no confundirnos, ¿qué voy a hacer? Este es el primero, este fue el segundo, y aquí yo voy a marcar porque al regresar tengo que poner mi último punto aquí, en este de aquí. Si ustedes hacen bien esta base y estas 2, 3 hileras, el resto va a ser muy fácil siempre y cuando usen sus marcadores para tener en cuenta dónde termina su punto. Aquí, ¿qué voy a hacer? Giro y voy a hacer 3 puntos Salomón. Miren, si quiero lo puedo hacer aquí para no equivocarme y luego doy la vuelta. Aquí. Este tutorial es para principiantes. Miren, 1, mi segundo punto Salomón y mi tercer punto Salomón. Antes de cerrar, si ustedes no quieren confundirse, de frente aquí en el primero le van a poner su marcador en el primer nudito. Ahora, ¿a dónde me voy? Ahora giro y aquí. Acá ya estoy en la parte, digamos, del revés. Giro y busco la mitad, aquí en este nudito del centro. Aquí voy a hacer mi medio punto para cerrar mi primer arco de punto Salomón. Ahí ya estoy aumentando para que crezca mi tejido. Ahora, este es el inicio siempre con 3 puntos Salomón. Y al final, como recién estamos empezando, al final también hago 3 puntos Salomón, necesito para que me cree un aumento en los bordes. Miren, aquí hago 1, pero al final de la hilera yo sé que necesito 3, pero solo hago 2 puntos Salomón y el tercero lo reemplazo por un punto alto. ¿Y dónde va ese punto alto? Va donde está la marca, aquí. Entonces, lazada y aquí hago un punto alto para reemplazar el punto Salomón del final de hilera. Este es el reemplazo. Entonces, en una hilera les va a quedar Salomón, en otra un punto alto y así. Miren, ahora ya terminé y tengo 2 arcos. 1, 2. Ahora, giro y voy a hacer 3 puntos Salomón porque voy a iniciar la hilera. 1, 2 y 3 puntos Salomón. Si gustan, ponen el marcador inmediatamente aquí, en el primer punto Salomón, en el primer nudito. Ahí marca para que cuando regresen no se confundan, porque va a haber demasiados puntos Salomones por el borde. Mire, ahora me voy acá al siguiente y aquí en el nudito hago un medio punto. Ahora me queda otro que tengo que hacerlo aquí, lazada, una. El punto Salomón solamente en los bordes van 3, en el resto va solamente 2. Aquí voy a poner aquí, en este centro. Ahí voy a hacer mi medio punto. Aquí ya tengo 2, ahora necesito el otro. Vamos a ver, un momentito. Bueno, terminé la segunda hilera. Ahora vamos con la tercera hilera. Voy a levantar 3 puntos Salomón. 1, 2 y 3. Si quieren, le ponen el marcador de una vez aquí en este primer nudito del primer punto Salomón para saber cuando regresen que ahí tienen que poner el último punto. Y me voy, este es el arquito, aquí en el centro hago un medio punto. Me voy a hacer otro arco
Y de aquí en adelante, todo lo que está fuera del inicio y del final solamente llevan 2 puntos Salomón. Ya tengo los 2 puntos Salomón, me voy al siguiente arco, a la mitad del siguiente arco, y ahí hago mi medio punto. Aquí voy a terminar. Entonces, para terminar la hilera se supone que 3 puntos Salomón, pero ya lo dijimos, el punto Salomón del último punto, perdón, solamente van 2 puntos Salomón y el tercero lo reemplazo por un punto alto que va aquí, donde está mi marcador. En total son 3, pero yo hago 2 puntos Salomón y el tercer punto Salomón lo reemplazo por este punto alto. Así. Ahora, vamos a ver la siguiente hilera. Giro y hago 3 puntos Salomón. Inicio y final se supone que se reemplazan por 3 puntos Salomón. 1, 2 y 3. Perdón, aquí me comí el mohair. Ahí está. Ya tengo los 3. Para que no se confundan, pueden poner de frente aquí en el primer nudito, de una vez enganchan su marcador. Listo, me voy aquí al centro de este arco, en el nudito, y ahí hago mi medio punto. Ahora, toda la parte central son solamente 2 puntos Salomón, 1 y 2. Y me voy al siguiente arco. Acá todavía puedo hacer un arco que solamente necesito 2 puntos Salomón. Y me voy aquí, a la mitad de este arco. Ahora llegué al final. Y para el final sí necesito reemplazarlo por 3. Pero solo se hacen 2 puntos Salomón. Disculpen si suene muy repetitiva, pero es para principiantes. Y el tercero lo reemplazo por un punto alto que va justo donde está este marcador, en este nudito de aquí. Ahí hago un punto alto, pero suave, no lo hagan muy ajustado, así, ligeramente suave. ¿Ven? Ya estoy avanzando y así voy formando mi triángulo. Giro. Si quieren giran o lo hacen así y luego giran. Vamos a girar y voy a hacer mis 3 puntos Salomón. 1, 2 y 3. Vamos a estirar un poquito las hebras. Aquí ya tengo mis 3 puntos Salomón. Si quieren colocan aquí y después el marcador, pero les sugiero que antes de cerrar este arco, vean que este es el primer punto Salomón y en el primer nudito enganchan su marcador. Se los pido porque sí me ha pasado que yo tejía y cuando me di cuenta lo veía el tejido un poquito encogido de una parte y era porque había cogido otra parte. O sea, como gira mucho el tejido pueden coger aquí, entonces queda de un lado más presionado. Entonces, marcadores, evítense todos estos problemas. Aquí hicimos los 3 de inicio y me voy al primer arco, aquí a este nudito y continúo. Ya saben que todo el tejido de la parte central solamente se necesita 2 puntos Salomón para formar el arco. Miren, acá hay 2, entonces me voy acá al centro, al nudito y ya tengo mi punto Salomón hasta llegar al final. ¿Qué hacen? Terminan aquí este último punto aquí, luego hacen 2 puntos Salomón y con un punto alto van hacia este borde y así es como obtienen su chal. Vamos a ver, déjenme un poquito, miren. Así es como queda.
Es sumamente lindo. Miren, ahí está. Es cortito. Y más o menos el largo que me ha dado aquí es 1,10 m, 1,15 m, que es suficiente para colocárselo aquí como una pañoletita, como si tienen un vestidito o una prenda ligera en verano, se lo pueden poner encima para tapar un poquito y evitar a veces los vientos. Miren, lindo, hermoso, sumamente agradable de trabajar y muy fácil. Esto es para principiantes, un lindo y hermoso punto Salomón. Aquí para contarles cuántos gramos me ha entrado en este lindo mini chal triangular. Aquí de este tipo de mohair con seda, esta ovillito en total tiene 25 gramos, 25 gramos. Y miren todo lo que me ha quedado. O sea, menos de 25 gramos es sumamente rentable. Y este también debe ser un aproximado, no pasaría creo de 30 gramos y menos 40, porque este es de 100 y me queda bastante. No tengo ahorita mi balanza, pero con muy poquita cantidad de hilado ustedes pueden conseguir estas cosas hermosas. Si bien es cierto el mohair es un poquito caro, digamos, pero si ustedes se dan cuenta que la prenda que han tejido es de buena calidad, no usa mucho material, entonces eso es lo rentable. Entonces tienen que verlo por esos dos lados. Eso es. Espero que les haya gustado. Compartan, un like y lindo día para todos ustedes. Chao, chao.